Bueno, Jorge, aquí estamos nuevamente en un espacio nuevo, rodeados de naturaleza y con pues, muchas ganas de aprender cosas nuevas. Te agradezco tu tiempo y bueno, pues vamos directo con nuestra pregunta. Más que una pregunta, pues digamos que yo he estado observando mucho lo que ha estado sucediendo a propósito de esta pandemia, de esta situación, de esta crisis. Em, y lo que he vivido personalmente con mi hijo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la educación. Claro, nadie se esperaba una situación de estas y puntualmente, por ejemplo, para el caso de mi hijo, cuando tiene que empezar a estudiar desde la casa, pues es un niño de 5 años que obviamente no está acostumbrado al tema de la virtualidad y el modelo pedagógico obviamente no está construido para dicho modelo. ¿Cómo crees tú que el tema de la educación, porque no nos vamos a referir únicamente a los niños, cómo crees tú que el tema de la educación, a partir de esta situación, de esta oportunidad que se nos presenta, debe evolucionar? Yo creo, Juan Carlos, eh, que has tenido muchos líos con Martín, en el sentido positivo y en el sentido de aprendizaje también. Y es porque no estábamos preparados, porque estamos en shock. Sin embargo, este shock nos ha revelado que estábamos más preparados de lo que creíamos, porque las cosas no han funcionado mal. Nos hemos sorprendido de cómo lo virtual tiene un efecto real en el modelo educativo y tal vez es la herramienta más valiosa, la más económica, la de más calidad, la más personalizada, porque es que nosotros tenemos un concepto de lo personal como si personal es que tú me pisaras los callos, ¿sí? O personales que tú me sonrieras no por el televisor, sino de frente, o que me dieras la mano, aunque no me dieras el corazón. Así que yo soy de los que creo que si hay modelos de educación profundamente personalizados, además tecnificados, ellos están del lado de lo virtual. Además estoy convencido de una cosa, que lo virtual es real, es que quien dijo que hay una realidad y que hay otra realidad virtual. Todo lo que nosotros vemos es consecuencia de algo invisible y eso invisible es lo virtual y sin embargo tú estás aquí y yo estoy aquí y somos un patrón de organización de información virtual, cualitativo, emocional o espiritual que no podemos medir, que no podemos pesar, al que no le podemos acudir la mano, pero con el que podemos entrar fácilmente en relación. Así que yo creo que simplemente se nos están saliendo las cucarachas de la cabeza, los condicionamientos que teníamos respecto de la educación y nos estamos cuestionando profundamente nuestros modelos educativos. Pero esto tiene que ver, a ver, porque yo siempre le he dado mucha relevancia al tema de la presencialidad, del contacto, no solamente con el profesor, sino también con los pares, con otras personas, sobre todo pues en los modelos tradicionales de colegio, de universidad, y puedo estar equivocado en eso, tal vez es simplemente la experiencia, pero entraríamos simplemente en un modelo donde lo importante está es en los contenidos, independientemente de quién los imparte o alrededor de quién estoy. No, no, todo lo contrario, no. El modelo es cualitativo, no solo cuantitativo. No responde al qué, debe responder al cómo. Y no solo debe responder al cómo, sino al quién. No qué te enseño, sino cómo te enseño. Pero eso que te enseño y eso que te enseño corresponde a tu necesidad, corresponde al quién. Y en ese quién nosotros tenemos un contacto mucho más directo, más íntimo, aunque yo no te toque, te toco con mis conceptos, con mi palabra, con mis verdades, con mis dudas, con mis preguntas. Mejor dicho, yo te despierto, pero para despertarte no te tengo que dar un garrotazo físico, ni te tengo que sacudir la mano, ¿no? Para despertarte, de mover profundamente tu necesidad, responder a tu necesidad. Así que yo no creo tanto en el contacto físico. Mira, yo alguna vez leí un librito, es un librito pequeñito de reflexoterapias, que me llamó mucho la atención. Yo me demoré 10 años después de ello en conocer el autor, en conocer profundamente el método, pero me impactó tanto ese libro, que ni siquiera un libro era una fotocopia,
mal hecha de un libro me impactó tanto, transformó tanto mi vida, me tocó tanto por dentro y desde adentro, que entonces yo me dije, eso es un contacto súper personalizado, porque respondía a la necesidad, a mi necesidad y a la necesidad de a quienes aquí, a los que yo servía en ese momento, de mis pacientes, por ejemplo. Así que hay cosas que te tocan profundamente. Para entrar en contacto personalizado no es el sentido del tacto, porque el sentido que va más allá de los sentidos, el sentido de tu intelecto, de tu visión del mundo, me puede tocar más profundamente que lo personalizado. Entonces, para mí no es una cuestión de cuán personal o impersonal sea, no es lo personal en el sentido de la individualidad y la exclusividad, es lo personal en el sentido de lo que te incluye, de lo que te hace participar, de lo que te conmueve, de lo que te motiva, de lo que te libera, de lo que te despierta. Mira allí componentes esenciales en un modelo educativo. Eso está muy claro. Y digamos que mm, parte un poco de un concepto de autogestión, de descubrir también y de saber cuáles son mis gustos, qué es lo que me mueve, qué es lo que me apasiona y seguramente seguir esas rutas. Que tú tienes instituciones, sí, como las universidades, para gestionar la educación. Eso es un error, sí. Porque es que uno no puede gestionar a nadie. Yo no puedo gestionar, yo no te gestioné a ti que eres mi hijo, ni puedo gestionar a mi nieto. Yo puedo liberarte. Y liberarte es que tú te autogestiones, pero que te autogestiones es que tú encuentres tus talentos y los puedas desarrollar, lo que hay de único y de original en ti. Si yo logro despertarlo, logro liberarte. Pero para eso en la educación no solo tenemos que aprender, sino que tenemos que olvidar todos los condicionamientos que vienen del pasado, que fueron correctos en su tiempo, pero ahora no nos sirven, ¿no? La educación de hoy no puede ser el modelo educativo de hace 50 o hace 10 años. La educación de hoy es para el presente, para la presencia de cada ser humano, para su autenticidad, su autonomía, su individualidad, que también tienen que ver con su libertad, y para que cada ser humano pueda aportar a la sociedad eso único que vino a aportar. Así que nosotros tenemos muchos modelos educativos basados en el intelecto o basados en los conocimientos, modelos basados en la memoria, repetitivos que nos llevan a hacer copias de copias de copias. Eso ya lo sabemos, eso lo hace un virus. ¿Tá? Y puede ser muy efectivo y muy agresivo, pero nosotros no vinimos a ser copias de nadie, ni de nuestro papá, ni de nuestro profesor, ni de nuestra mamá, ni de un líder espiritual. Nosotros venimos a revelar nuestro potencial único e irrepetible, venimos a liberar nuestra creatividad, y esas son esencias de nuestra libertad. Vinimos a liberarnos. Una educación que no libera simplemente aliena, y que sea alienante porque enseñamos la historia, mentiras. Sí, nosotros cogimos y enseñamos la historia, y cada quien cuenta la historia a su modo y según sus intereses. E inclusive lo vemos todos los días, regiones enteras que distorsionan su historia para excluirse y para generar aislamiento. Eso no va en la dirección correcta, ¿sí? Así que la historia, que es tu interpretación de la historia, debería responder a tu necesidad, a la necesidad de desarrollo de la humanidad. Este tema, Juan Carlos, es apasionante. Porque yo me pregunto, por ejemplo, y nosotros, ¿por qué cuando hablamos de educación hablamos de pedagogía? ¿Y quién dijo, quién dijo que es que había que educar a los niños, no? Tal vez los niños son los que menos necesitan ser educados porque están menos condicionados. El principal aprendizaje en el momento histórico actual
es el de desaprender, aprender a desaprender, aprender a olvidar, aprender a descondicionarnos, aprender a salir de moldes rígidos que nos moldearon, de modelos externos que nos modelaron a imagen y semejanza frecuentemente de intereses oscuros, porque necesitábamos producir y entonces te educaron para que tú fueras un tornillo dentro de una gran máquina productiva y eso realmente lo que hizo fue avasallar tu libertad, pero también atentar contra toda la sociedad, porque lo mejor que tú le puedes dar a la sociedad es eso único que tú viniste a dar y eso no lo vas a hacer repitiendo un modelo. ¿Sí? O amoldándote a un molde externo, o siguiendo a un profesor. El mundo de los seguidores se acabó. Eso lo puedes hacer tú siendo original. Y si tú logras con tu hijo educarlo para la libertad, para la creatividad, para la originalidad, para la verdad que es autenticidad, entonces habrás hecho lo mejor. ¿Por qué razón? Porque claro, nosotros somos hijos de una cultura en la que este mundo es muy duro, me decía mi padre, ¿sí? Entonces tú tienes que prepararte para competir. A mí no me enseñaron que necesitábamos prepararnos para compartir y que compartir era nuestra fortaleza. No me enseñaron y obviamente esto no es un ataque ni una crítica, sino que es producto de sus circunstancias. Hijos de la guerra, hijos de la miseria, hijos del hambre, hijos del dolor, que vivieron vidas supremamente duras y entonces que a sus hijos pretendieron educarlos para que no les pasara lo que a ellos les había ocurrido y así a nosotros nos condicionaron, porque el mundo es duro, porque tal vez lo que nos espera es el castigo eterno y el infierno y todo ese tipo de cosas, y creas que no, uno crece dentro del inconsciente con todas esas cargas mayúsculas y que tenemos que hacer en un momento dado, liberarnos de esas cargas, desaprender lo aprendido, descondicionarnos, actualizarnos, no seguir con el pasado como un lastre, no vivir de memoria. Afortunadamente ahora está lo que la gente llama jocosamente el doctor Google, ¿no? Es que yo hablé con el doctor Google, yo lo consulté y ahí está todo. No necesitamos eruditos, no necesitamos tantas cosas, no necesitamos tantos conocimientos, necesitamos hacer lo que hace el cerebro. El cerebro no tiene muchas cosas, sino que tiene una magia, las integra todas. ¿Sí? Una neurona tiene una magia, es que ya no está solita, son centenares de miles de neuronas las que se sincronizan y cuando se sincronizan procesan la información, pero no solo se sincronizan localmente, sino que las neuronas de un lugar del cerebro se conectan con las de otro y generan un estado de entrelazamiento que hace que el cerebro no analice partecitas. Yo no te estoy viendo a ti como la suma de dos ojos y la nariz y esta figura y este peso probable, sino que te estoy viendo a ti como una totalidad, como una integridad, y es así como aprende el cerebro. Y eso tiene que ver con lo que llamamos la inteligencia artificial, que de nada, de nada, de nada es artificial. Esa es la expresión más natural de la inteligencia, porque eso es una copia, bien o mal hecha, pero es una copia del cerebro. El cerebro tiene su geometría armónica de integración, donde un punto no está separado de una línea y la línea no está separada de una imagen tridimensional y esa tridimensional no está separada de un modelo multidimensional. Así que yo estoy aquí mirándote y veo la palmera y la mariposa que vuela y escucho el pájaro que canta y veo al de la cámara más allá y todas esas cosas están generando un contexto de totalidades. Bueno, así va a ser la educación, porque en la educación tú no necesitas muchos conocimientos, tú necesitas aprender a aprender. ¿Y cómo podemos aprender? Como aprende el cerebro. Si nosotros aprendiéramos de la biología,
que no separa nada de nada, en la que todo está íntimamente interrelacionado. Si nosotros aprendiéramos de la neuroplasticidad del cerebro que se está inventando a segundo, se está reconstruyendo y remodelando cada momento, entonces aprenderíamos qué es una educación para la libertad y aprenderíamos una cosa que no la podíamos llamar el arte de la educación, no podíamos hablar de pedagogía, ¿no? Porque eso se refiere a los niños. A mí me parece muy bonito porque se refiere al niño que hay en ti aunque tengas 80 años. Aquel que en ti está en capacidad de aprender aunque tengas 100 años. ¿Qué es vivir, Juan Carlos? Vivir es aprender, nada más. La vida se está transformando permanentemente. El aprendizaje, el genuino aprendizaje nos cambia y nos cambia desde adentro. Cambia hasta nuestra genética, hasta la manera como se expresan los genes, porque cada vez que tú accedes a un conocimiento que puede transformar tus actitudes, tu comportamiento, tus relaciones humanas, tus hábitos, tus costumbres, estás modificando el modo como se expresan tus genes, estás modificando tu sangre, y eso es muy importante. El contenido de neuropéptidos, neurotransmisores y moléculas que hay en tu sangre, que son el caldo de cultivo de tus células, de tal manera que la educación no es algo que está afuera, ¿no? Es algo que nos mueve adentro y que nos transforma. Hasta el tuétano nos puede transformar una genuina educación. Y eso quiere decir que si vivir es aprender y que si nosotros educamos para un correcto aprendizaje que implica olvidar, que implica renovarse, que implica pensar, que implica volver a aprender de otro modo y superar tus modelos anteriores, entonces decimos la educación es la clave mayor de la vida y el arte de educar, el arte de enseñar debería ser la principal de las profesiones humanas, ¿sí? Porque todos nosotros, en última instancia, somos aprendices. Y entonces, como todos nosotros, esa es nuestra profesión, la profesión de la humanidad es aprender y reinventarse. Somos aprendices. Entonces, ¿qué necesitamos? Una cosa muy especial, buenos maestros. Para allá iba mi Yo, pregunta yo- yo- justamente, yo claro, te lo estaba intuyendo ya, ¿para dónde ibas? justamente, claro. ¿Cuáles son esas características o cuál es esa materia prima de los educadores entonces? La vida, Juan Carlos, la vida, sí. Porque vivir es aprender, vivir es enseñar, porque uno aprende enseñando, porque uno enseña aprendiendo, porque eso está totalmente ligado, porque un buen maestro no es el que tiene muchos conocimientos, eso lo hace un robot, sí. Un buen maestro es el que vive intensamente aquello que dice, es aquel que lo disfruta, es aquel que tiene pasión por lo que hace, es aquel que está encantado de aquello que conoce, porque no solo lo conoce de oídas, sino que lo conoce de corazón, lo reconoce internamente, lo encarna y transmite esa pasión. Entonces un maestro no es el que comunica conocimientos o el que da respuestas. Un maestro es el que siembra preguntas y eso es una maravilla, es un sembrador de preguntas, porque el hombre, el ser humano, al ser un aprendiz, es un buscador permanente. El ser humano es un aprendiz permanente. Cuando tenemos las respuestas se nos acaban las preguntas. La mejor respuesta es la que resuelve una pregunta y te plantea otras 10 para que tú continúes en el proceso de búsqueda. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos no tantos expertos, no tantos doctores, no tantos PhD, no tantos especialistas, no tantos expertos en la ignorancia de saber cada vez más de menos cosas, como decía Ortega y Gasset. Sí, hemos caído en el mundo de la atomización y de la superespecialización y perdimos la relación que es la magia de la vida y es la magia del cerebro. El cerebro podemos decir que tiene 100.000 millones de neuronas
neuronas, pero eso es lo de menos. Cada una de las neuronas se puede conectar con otras 10.000 en promedio. Quiere decir que la magia del cerebro es la magia de la conectividad. Pero si yo me meto dentro de una sola neuronita, una neurona es un aula, es una escuela de aprendizaje maravilloso. Una neurona tiene un sistema de microtúbulos, que son, claro, microscópicos, pero cuando nosotros los miramos, esos microtúbulos tienen la conformación del chip de un computador, pero un computador muy especial porque es un instrumento de computación cuántica con una posibilidad de procesar un universo de infinitas posibilidades, ¿sí? Al, Allí nosotros tenemos un modelo de conciencia cuántica, una cosa descubierta por Roger Penrose y por Stuart Hameroff. Uno es un médico anestesiólogo, un especialista en la investigación del cerebro y el sistema de los microtúbulos, y otro es uno de los físicos más reconocidos en el mundo de hoy, el que escribió la nueva mente del emperador, un verdadero clásico de la física moderna. Ellos conciben un modelo de conciencia cuántica que tiene su asiento o su fundamento en el sistema de microtúbulos en cada una de las neuronas. Entonces ya estamos hablando de un potencial infinito. Yo cómo voy a coger al potencial infinito de tu cerebro, que es la expresión de miles de millones de años de evolución, digamos que es la cresta de la ola de la naturaleza y que es un supercomputador cuántico con mi pequeño computador de bolsillo de mis conocimientos mínimos para programarlo y para moldearlo de esa manera. Yo conozco mucha gente que no se educó, entre comillas, porque no fue educado, pero que fueron autodidactas y fueron autogestionarios y son seres humanos extraordinarios que no tuvieron ni siquiera tiempo de terminar en la universidad. Nosotros tenemos el complejo de doctores, de que es que hay que acabar en la universidad y tener un título como si el título y el diploma fuera a hacer cosas por nosotros, no. El mundo del futuro, que el mundo del presente es de la gente creativa, de la gente original, de la que puede dar un aporte único, no de los que simplemente son copias de copias y se repiten y que por eso sean desvalorizados. Entonces, si tú pones algunos ejemplos, Bill Gates, pues el zángano no tuvo tiempo ni de terminar la universidad, no estaba demasiado ocupado pensando en modelos altamente compartitivos o compatibles en vez de modelos altamente competitivos. Mira esa idea genial que tuvo Bill Gates y tú ves otro zángano que es Steve Jobs, pues ni tan zángano, ¿no? Estos no son profesionales que tienen un título y que terminan en la universidad, sino que su profesionalidad es la capacidad de imaginar nuevas soluciones, de crear un nuevo mundo, y realmente no es la fortuna de sus estrategias de comercialización, que también posiblemente, pero la fortuna fue una idea original que siguieron y que la pudieron aplicar, y en lo que hicieron fueron únicos, y al ser únicos no tuvieron durante mucho tiempo muchos competidores, ¿no? Es esto, pero si tú piensas en otro zángano mayor, le digo yo, que es Einstein, pues uno se imagina a Einstein en una oficinita de patentes, ¿sí? Soñando, porque él lo que soñaba, yo me imagino que en una oficina de patentes uno no tiene demasiado que hacer, y eso es una fortuna. Cuando uno no tiene mucho que estudiar y mucho que hacer, cuando el modelo no es cuantitativo, surge una cosa maravillosa, y es que piensa, y eso es un milagro, ¿sí? A nosotros nos pensaron, pero no nos enseñaron a pensar, no nos enseñaron a repetir, a memorizar, a sobrevivir, a ser piezas dentro de un mecanismo mayor, y entonces no nos enseñaron a pensar. Yo siempre me pongo a imaginar a Einstein, ¿qué hacía el zángano con todo el tiempo que tenía? Pues hacía viajes fantásticos, montarse en un fotón e ir a la velocidad de la luz a ver qué pasaba, ¿no?
Cualquiera dice que está psicótico o está en una crisis maníaca, imagínate montado en un montar en un fotón. fotón. Pero claro, ese es el origen de la relatividad, fueron pensadores originales. Nosotros necesitamos pensadores, el hombre es un pensador, el pensamiento representa todo el movimiento de la evolución que se ha interiorizado en el cerebro es un instrumento maravilloso de toda la posible conectividad de los movimientos de la creación que se ha interiorizado en nosotros. Así que cuando nosotros nos pensamos, cuando llevamos la luz al interior, cuando reflexionamos, cuando nos conectamos con el mundo superior, el mundo del plan, del propósito, del programa, de la vida, de los arquetipos, entonces a través del pensamiento, ¿qué hacemos? Descubrimos las leyes de la naturaleza. ¿Dónde? Afuera, no adentro, porque tuviste que pensarlas, tuviste que llevar los fenómenos al interior y reelaborarlos y masticarlos y metabolizarlos para comprender qué movía esos fenómenos desde adentro y para comprender las leyes de la naturaleza. Y ahora en qué estamos comprendiendo también las leyes de la conciencia, ¿sí? Que yo no digo que son las leyes de la naturaleza, pero que no las niegan, sino que se superponen a las leyes de la conciencia. Así que si un maestro, un buen maestro, es consciente, y esa magia de ser consciente de sí mismo y de interiorizar al universo, esa magia que lo recrea al interior, la puede llevar con alegría hacia afuera, comunicar, digamos, esa atracción magnética por la sabiduría que es el genuino conocimiento, el conocimiento que se encarna, entonces tendríamos muy buenos maestros. Y un buen maestro es una buena mamá, ¿sí? Es un buen papá, es un buen agricultor, maestro, no es el que sale de la universidad y se gradúa de profesor, es aquel que encarna con su vida y que revela con su vida aquello que conoce, lo reconoce y le da vida interiormente. Y es lo que necesitamos. Cuando tú te acuerdas de un buen profesor, que fue seguramente un buen maestro, seguramente tú no te acuerdas de los contenidos, te acuerdas de su pasión, de su sonrisa, de la alegría, de la pregunta que sembró dentro de ti. Ese te ha marcado por el resto de la vida. El otro que simplemente te dio muchos conocimientos, nada que ver. Y un buen maestro lo podemos conocer por internet, claro que sí, sí. Lo podemos conocer en un libro, claro que sí. Lo podemos reconocer a través de un amigo que nos habla de él y que nos habla con sus ojos brillantes y con su actitud de reconocimiento y de gratitud. Claro que sí, lo podemos reconocer. Lo podemos reconocer en nuestros fracasos y nuestros errores. Eso sí que son buenos, buenos maestros. Lo podemos reconocer en alguien que fue un antimodelo. Claro, cuando yo reconozco en alguien lo que yo no quiero ser, ya estoy aprendiendo mucho también. Sí, yo digo, yo no quiero ser ni parecido a este porque no me parece un modelo de coherencia, pues también la vida nos da ese tipo de aprendizaje frecuentemente. Yo me digo, ese es un drama porque frecuentemente decimos, es que esta materia no me gusta, ¿sí? O es que a mí no me gusta la música, o es que a mí no me gusta la educación física. Eso no es cierto, ¿no? Yo no tuve alguien que me enseñara desde la vida el gusto por la música, que estuviera apasionado por la música. Si hubiera tenido la fortuna de encontrar a un ser humano apasionado por la música, hubiera descubierto el músico, el potencial del músico que también hay dentro de mí. Pero de acuerdo a eso que estás diciendo, entonces sí sería factible moldear a las personas desde mi experiencia, mi conocimiento o mi pasión. Podría yo entonces moldear a mi hijo y enseñarle mi pasión o transmitirle esa pasión. Pero eso no necesariamente implica que él descubra, o sí, o estaría dentro del Es un proceso. asunto de neuronas en espejo, es un asunto de resonancia. Es coherencia, es resonancia, es comunicación armónica. Cuando tú le das a una tecla, ¿sí? Yo no puedo decir que me estás moldeando, ¿no?
sino que estás tocando justo la tecla para que yo dé la nota que ya estaba dentro de mí. Eso es un buen profesor. Pero ahí hay un teclado sagrado, que es el del corazón. Un profesor que toca tu corazón, un profesor que toca tu amor por una materia, ¿sí? Ese es un maestro. Un maestro es el que está enamorado de su materia porque la vive y la disfruta y entonces comunica ese amor y despierta ese amor no desde afuera, sino ese amor latente que existe dentro de ti. Y entonces dentro del teclado del amor de pronto toca una nota que hace que a pesar de que las matemáticas sean abstractas, tú te enamores de las matemáticas. Es decir, que tomes las matemáticas o la música o la medicina o cualquier materia con pasión, pero eso lo está despertando dentro de tu potencial y ese potencial tuyo es único, es decir, yo quién soy para moldearte si ya tú eres un molde perfecto. Yo lo único que tengo que es vaciar los contenidos que permiten generar el modelo y el molde que va a responder a las necesidades en tu vida. Y por eso lo más importante en el aprendizaje es muy sencillo, es la motivación. Sin motivación no hay atención, sin atención no hay conciencia, sin conciencia no hay aprendizaje. Y obviamente si no hay aprendizaje no hay recuerdo, no hay memoria, no hay nada de nada. Pero todo esto tiene un punto de partida y ese punto de partida es la motivación. Si a ti no te dan respuesta, sino que te motivan a buscar. Si a ti no te examinan, esto no es una cuestión de exámenes para que tú puedas constatar que has pasado el examen aunque no pases la vida. Eso ocurre frecuentemente. Ganamos los exámenes en medicina o los exámenes en ingeniería, después se nos cae el puente o se nos muere el paciente por negligencia. Entonces, en conclusión, conocemos pero no aprendimos. Es decir, que somos conocedores pero no somos sabios, no tenemos la sabiduría de incorporar el aprendizaje. ¿Y cómo debería ser ese aprendizaje? Pues uno se nutre de pasión. La pasión enciende el corazón. Cuando el corazón se apaga, estamos a puertas de la muerte. Cuando se nos acaba la ilusión por conquistar algo afuera, entonces vamos a llenar el vacío interno con vida sedentaria, destruyendo nuestro tiempo, comiendo más de la cuenta, buscando el poder o el placer o simplemente saturando nuestros sentidos, pero eso es producto de un profundo vacío. ¿Y ese profundo vacío de qué es? De conocerte, de reconocerte, de llevar el mundo adentro, de aprender, pero aprender es encender un fuego en el corazón y ese fuego mantiene la vitalidad de tu corazón. Pero si tú ves personas que a los 90 años están llenos de pasión por la vida, tienen un intelecto brillante, o si tú ves a Pablo Casals dando un concierto a sus 90 años con esa vitalidad, con esa pasión, estás reconociendo una cosa, que el aprendizaje es el nutriente esencial de la vida, que es lo que mantiene la vitalidad de tu corazón. Y lo que mantiene la vitalidad de tu corazón es lo que te conecta con el alma, esa es la corriente de la vida. Estás enchufado al alma, a ese ser que vive dentro de ti, al que le da sentido a la vida cuando tú tienes pasión por la vida, pero es una pasión que no te produce dependencia, es la pasión liberadora que te permite aportar lo mejor de tu potencial. Y cada quien trae ese potencial único e irrepetible. Esos son tus talentos, ¿sí? Son sus talentos. Un buen maestro es aquel que es capaz de despertar ese potencial de los talentos para que la gente siembre la cosecha de su vida con su propia vida. Qué interesante eso que nos estás diciendo, pero entonces también me llegan más preguntas. ¿En algún momento dejamos de aprender? Yo creo que ni con la muerte, ¿no? Porque la muerte misma es un proceso profundo de aprendizaje, ¿sí? Es un proceso de conciencia intensa, es un proceso de balance.
Yo me digo que hay momentos de tal intensidad de la conciencia que a lo mejor en unos cuantos días o en unos cuantos minutos aprendamos más que en el resto de la vida. Ahí nos hacemos preguntas fundamentales en torno de las cuales seguimos aprendiendo. Bueno, ¿y qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿De qué me arrepiento? ¿Sí? ¿Qué cosas que no hice volvería a hacer? Una cosa muy importante es que buena parte de la gente se arrepiente de lo que no hizo. O sea que esto no es por no hacer, sino por hacer. Y es un hacer siendo, es un hacer aprendiendo. También el hacer es un modelo de aprendizaje. Es un aprendizaje que debe ser lúdico, un aprendizaje en movimiento. Acariciar el nieto y disfrutar de los nietos, eso es una maravilla. Eso también hace parte de la escuela de la vida. Reflexionar y darle sentido a la historia, a lo vivido, vivirlo de otra manera y cambiar el significado de la historia, eso también concierne al aprendizaje, darle sentido a toda nuestra vida. Así que primero, uno nunca deja de aprender. En segundo lugar, aunque vivir sea aprender, yo me digo, vivir no es solamente la vida en el cuerpo, vivir es esta corriente de la conciencia que estoy convencido que va más allá del cuerpo. Eso implica una cosa bien especial. Tú eres un aprendiz, claro, tú vienes a aprender y entonces tú eres un aprendiz. ¿Y quién es el aprendiz en ti? No es este cuerpo, no es el cerebro. De la misma manera que las noticias que tú ves no están en la televisión, ¿no? Y aunque tú sacaras todos los circuitos de la televisión a ver quién es el que da las noticias, eso sería una tontería. De la misma manera con nosotros, ¿sí? Nosotros somos un instrumento y ese instrumento es utilizado. Este es un instrumento de aprendizaje. Y ese instrumento de aprendizaje es utilizado por el aprendiz. Y el aprendiz en ti es el alma. Cuando tú tienes actitud de aprendiz, y actitud de aprendiz es que cuando tú eres humilde porque sabes que no sabes, esa es la primera condición de la humildad, ¿sí? Cuando eres sencillo, cuando aceptas un maestro, el maestro de la vida y también el maestro interior, el alma que vive dentro de ti, cuando puedes fluir y no te quedas congelado en tus conocimientos y no haces de tus conocimientos un molde rígido, sino que te vas adaptando y amoldando a la vida. Cuando tienes vulnerabilidad, es decir, que eres vulnerable al aprendizaje, aunque el aprendizaje represente el dolor o el fracaso, cuando tú eres vulnerable, puedes aprender la lección porque eres como tierra removida en el seno del cual la semilla de la lección puede germinar en tu vida, no como una teoría. Entonces, mira que ya nos salimos de la pedagogía, nos metemos en la andragogía. Yo diría que también tendríamos que tener una estrategia de enseñanza para los viejitos y tendríamos que modificar la curva, porque la curva del aprendizaje es este, tú asciendes, llegas a un pico, pasas por una meseta y súbitamente empiezas a descender. Yo me digo que la curva de aprendizaje no debería ser una curva, sino una recta. Y ojalá, así como cuando este virus se multiplica aceleradamente, que ya todos nosotros somos expertos en curvas, ojalá esa curva fuera una multiplicación más allá de lo geométrico y de lo logarítmico, fuera vertical, que es lo que realmente ocurre con la evolución del aprendizaje. Si tú aprendes un idioma, se te facilita el aprendizaje de dos. Si aprendes dos, se te facilita el aprendizaje de tres o cuatro y así sucesivamente. Los grandes políglotas nos demuestran que una vez que el aprendizaje llega a un nivel crítico, automáticamente se generan fractales y se multiplica el resto del aprendizaje. Así que cuando tú aprendes una cosa, automáticamente estás como si ese aprendizaje fuera una neurona generando miles de conexiones para poder aprender otras. Y así que a lo que vamos en este momento es que la educación no va a tener límites, no va a tener fronteras, que no va a haber una división entre los del norte y los del sur, los ricos y los pobres, que no va a
una división entre los científicos y los técnicos, que todos vamos a tener acceso a información de muy buena calidad que vamos a poder procesar creativamente en una forma interior, y que en esta pequeña aldea, en este mundo donde ya se rompieron las barreras de la comunicación, la educación va a ser el aspecto esencial en el futuro de nuestra humanidad, porque realmente lo que nos ocurre es por ignorancia. La causa del sufrimiento, como decía Buda, es la ignorancia de lo que somos. Es que a través de una educación sesgada nosotros nos hemos dividido, nos hemos separado, nos hemos llenado de complejos, nos hemos comparado, y cuando venga este nuevo modelo educativo que nos nivele en cuanto a tener las mismas posibilidades todos de educarnos, vamos a salir del mundo de la ignorancia, que es el mundo de la esclavitud. No hay más esclavitud que nuestra propia ignorancia. Y el sendero de la libertad es el sendero del aprendizaje. Y para aprender nos tenemos que cuidar, nos tenemos que cultivar, tenemos que ser cultos. Un ser humano culto es un ser humano que se cultiva. La educación es un método extraordinario para que cada quien cultive la tierra única de su propia vida, y para que cada quien permite la germinación y la cosecha de esas semillas y esos frutos únicos que el individuo tiene. Así que ahí vamos, Juancho, eso Es un tema es bastante muy amplio. amplio. Creo que tenemos mucho por construir, mucho por aprender. eh, y sobre todo aquellos que somos padres también, mucho por enseñar, pero a través de ese aprendizaje también. Hay una cosa muy bonita, ahora que me acuerdas de eso, sí, cada quien es un maestro. ¿Desde dónde? Desde su propia vida, si tiene coherencia, si tiene transparencia, si tiene autenticidad. Es decir, que tu sola presencia irradia y educa y enseña. Tú enseñas con tu mirada, con tu sonrisa, con tu actitud, con tus conocimientos, pero especialmente enseñas con la vida. Si uno pudiera enseñar con la vida y ser el ejemplo vivo de aquello que pretende enseñar o pretende predicar, estaríamos en otro mundo. Hay una cosa muy bonita: necesitamos sanar el mundo, ¿sí? Pero sanar el mundo es salir de la ignorancia, porque buena parte de lo que nos ocurre es por la ignorancia de lo que somos y de lo que es nuestra humanidad, y obviamente por ignorancia de lo que es la naturaleza. No sabíamos que hacíamos parte de la naturaleza, y eso necesita una pedagogía, es decir, que la pedagogía, hablando de los niños, aquellos aprendices que hay dentro de todos, aunque sean viejitos, sí, necesitamos una pedagogía que sea terapéutica, una verdadera educación, una verdadera pedagogía, siempre sanadora, siempre es terapéutica. Pero lo otro también es cierto. Doctor viene de doxere. Doxere significa el que enseña. Así que una verdadera terapéutica ha de ser pedagógica. Yo no te doy un pescado, te enseño a pescar, te enseño a gestionar tu propia vida. El mundo del futuro va a ser el de los autodidactas, el de los autogestores de su propia educación, pero va a ser también el de los gestores de su propia salud. Hay una antigua tradición que a mí me encanta, que es la tradición de los rayos. Imagínate que rayos son aspectos de la luz, y que la luz la llamamos la conciencia o la verdad o la claridad, ¿sí? Entonces la luz pasa a través del prisma de las cosas, de los seres humanos, de los planetas, y se diversifica en 7 radiaciones que llamamos los colores. Es decir, que la misma luz, la luz blanca, tiene 7 vibraciones o 7 longitudes de onda diferentes, que van desde el rojo hasta el violeta. Pero dentro de esa antigua tradición se concibe una cosa: hay un rayo, hay una radiación. Y esa radiación genera el movimiento que nos permite la educación, el aprendizaje, y que nos permite la salud, la sanación.
¿sí? O sea, educadores y sanadores están dentro de esa radiación que es conocida como la radiación del amor y la sabiduría, porque en esa concepción no se separa el amor de la sabiduría, es decir, el amor es sabio por naturaleza, la sabiduría es amorosa por naturaleza y esa es la condición del médico, del sanador y del maestro, y por eso yo digo, un buen terapeuta es un buen pedagogo y un buen pedagogo es un buen terapeuta porque los dos están navegando en ese río de la conciencia que llamamos el amor y la sabiduría. Pero el amor sabiduría es un río de conciencia que los contiene a todos, es como la síntesis, es como el gran afluente de todos. Entonces el rojo y el violeta, digamos el político y el economista y el filósofo y el científico y el religioso, todos ellos se conjugan en una sola corriente que llamamos la corriente del amor-sabiduría. Y por eso dentro de esas antiguas tradiciones se dice, nuestro Dios es un Dios de amor, es un fuego consumidor, ¿sí? Y en ese fuego consumidor crecemos todos, nos transmutamos todos, aprendemos todos, ascendemos todos. Bueno, Jorge, y acabas de mencionar algo que me parece importante que tengamos en cuenta y es, digamos, estas, llamémoslas figuras de autoridad, sea en la religión, sea en la política. ¿Cómo encaja este tema de la educación con ellos? Porque digamos que muchas de las actividades, muchas de las cosas que suceden hoy en la sociedad están determinadas por el accionar de ellos también. A ver, hay líderes y autoridades que son dignos de emulación y un verdadero líder es aquel que libera el potencial de la gente, ¿no? A ver, tú cantas y cantas de tal manera que yo me exalto, me apasiono con lo que tú estás cantando y hay alguien que dice dentro de mí, así es como a mí me gustaría cantar, ¿sí? Y no solo eso, sino que te lo reconozco y te aplaudo y me exalto, pero es mi corazón el que está regocijado. Cuando existe ese regocijo, porque yo te reconozco como un modelo no a repetir, sino un modelo para emular, que es una cosa muy distinta, o un modelo para superar, no en el sentido competitivo de la palabra, sino el enamoramiento de aquello que tú me propones. Así que un auténtico líder es el que libera el potencial de los otros. Un auténtico maestro no es el que tiene seguidores, eso se acabó, ¿no? Es aquel que induce la superación de lo que propone en sus discípulos. Es decir, aquel que despierta la maestría de otros. Ese es el verdadero maestro. Entonces a mí no me importa si es un líder religioso, si es una autoridad política, aun si es una autoridad militar, si aquello que hace inspira, si aquello que hace es una semilla que yo puedo sembrar en la tierra de mi vida para enriquecer y para multiplicar, entonces que sea bienvenido, es bienvenido. Si un líder es como alguien que propone un cauce y en ese cauce vienen muchos afluentes y de pronto hay un gran torrente y tú eres una gotica de agua dentro de ese torrente, pero no has perdido tu individualidad, entonces ese líder te conduce a la unidad y no vas a creer que es la unidad con todo lo otro afuera, sino es con todo lo de otro, pero dentro de ti, que es la genuina unidad que no hace desaparecer tu individualidad y tu unicidad. Esa para mí es la educación para la libertad, porque si no es la educación masificada para borregos en el que nosotros estamos imponiendo modelos educativos para poder eternizar sistemas políticos, sistemas económicos, sistemas productivos. Por ejemplo, frecuentemente la educación se convierte en un negocio para buscar consumidores. Entonces hay consumidores de cursos, hay consumidores de programas educativos, hay consumidores de especialidades, de técnicas, todo eso. Y realmente la gente se mete ahí, pero no sabe que está consumiendo, no está aprendiendo y no está aprendiendo porque no está creando, porque no está encarnando aquello que está haciendo. Y además lo está haciendo para otra cosa. Es decir, yo hacer esto para sobrevivir, pero es que sobrevivir no es vivir, yo hacer esto para jubilarme. Entonces yo voy a pasar las oposiciones
para poder que me nombren funcionario, y cuando me nombren funcionario me lavo las manos y me olvido de estudiar, de aprender, porque ya tengo garantizada la jubilación. Tienes garantizada una muerte lenta, eso no lo puedes llamar la vida. En el momento en que se te acabe la creatividad, la pasión, la capacidad de emular, de seguir modelos para superarlos, para despertar tu maestría, ahí nosotros encontramos la genuina misión de un líder. Espectacular esa respuesta, muchísimas gracias. Muy bien, Creo que nos da a ti, muchísima... muchas gracias por la compañía. Bueno, vamos a seguir hablando de los hijos, de los nietos, de las generaciones, de Martín, de todos ellos, porque todos ellos son nosotros. Y Claro eso que es la sí. educación, que sea una educación para la vida y que seamos aprendices permanentes. Ese es el anhelo. Muchas A gracias. ti.